La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holber Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hola alumnos, alumnas, desde la distancia les envío un afectuoso abrazo y espero que se encuentren bien en sus hogares. Me presento, mi nombre es Alexis Vázquez, soy profesor de la especialidad de explotación minera en el Liceo del Palomar y el día de hoy nuestra clase tiene relación con la introducción a la prevención de riesgos y normas legales básicas. Bueno, partamos por dar a conocer nuestro objetivo. El objetivo es conocer y comprender el concepto de prevención de riesgo y la Ley 16.744. Partamos por lo esencial. Primero, entendiendo en qué consiste lo que es la prevención de riesgo. La prevención de riesgo es la técnica que nos permite el reconocimiento, evaluación y control de los riesgos ambientales que puedan causar accidentes y o enfermedades profesionales. Bueno, estos últimos dos conceptos que acabo de nombrar los vamos a ver un poco más adelante. Primero vamos a entender lo que es la prevención de riesgo a grandes rasgos, para que les quede más claro. ¿Cómo actúa? La prevención de riesgo actúa a través siempre de una persona que debe estar a cargo en empresas. Generalmente siempre es un prevencionista de riesgo y esta se lleva a cabo a través de dos grandes áreas. Primero, la seguridad industrial y luego la higiene industrial. Vamos a partir explicando lo que es la seguridad industrial. La seguridad industrial se preocupa del control y prevención de los accidentes del trabajo. Un ejemplo, yo sé que les dije que era un poco más adelante íbamos a explicar lo que es el concepto de accidente de trabajo, pero un ejemplo de accidente puede ser que una persona estando en el lugar de trabajo, estando en el lugar de su liceo, en los talleres, pueda sufrir un accidente. Si yo me tropiezo, me esguinzo el pie, a eso le vamos a llamar, en este caso en la faena de trabajo, un accidente de trabajo, porque ocurrió en el lugar donde yo estoy trabajando. Por el contrario, nos encontramos también, por otra parte, con la higiene industrial, que esta es la otra grande área de que se encarga la prevención de riesgo. En la higiene industrial, esta se encarga de reconocer, evaluar y controlar los ambientes laborales que puedan causar enfermedades profesionales. La enfermedad profesional, para que se haga una idea y entienda lo que es este concepto, es la que se produce con la ocasión del desarrollo de una tarea o de un trabajo repetitivamente durante un periodo más o menos, digamos, de entre mediano a largo plazo. Eso es la enfermedad profesional básicamente, pero un ejemplo para que usted lo pueda entender puede ser también lo que sucede con la secretaria. La secretaria, al estar gran parte del día en su trabajo escribiendo, sentada frente al computador, pueden sufrir ciertas enfermedades asociadas a ese trabajo, tendinitis, entre otros túnel carpiano, le puede afectar la vista, etc. Esas son enfermedades profesionales que son derivadas del ejercicio del trabajo propiamente tal. Ahora, si nos pasamos a la parte de minería, que es la área donde yo me desenvuelvo, puede ser la silicosis, que es la más conocida, que es producto de la inhalación de una partícula llamada sílice, que de ahí proviene el nombre de la enfermedad silicosis. Bueno, en la siguiente diapositiva, como se puede ver acá en la imagen, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Primero, comenzamos viendo la prevención de riesgo. Hablamos de que esta se divide en dos grandes áreas en donde lleva el control. Primero, la seguridad industrial, que se encarga de accidentes de trabajo. Luego, la higiene industrial, que se encarga de controlar las enfermedades profesionales. ¿Qué es el riesgo laboral? El riesgo laboral es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Ahora, ¿cuáles son estos potenciales riesgos laborales que podemos encontrar nosotros dentro de la faena? El primero es el accidente de trabajo. El segundo corresponde a enfermedades profesionales y el tercero tiene relación con repercusiones económicas y de funcionamiento. Repercusión económica en el caso o en el debido caso que yo llegase a quedar desvinculado del lugar donde estoy, o también las de funcionamiento, en donde se vean reducidas mis movilidades o mis facultades respecto a si tuve o un accidente o una enfermedad. ¿Cuáles son las consecuencias que podemos encontrar acá? La primera consecuencia corresponde a el accidente de trabajo. Ahora sí,
les voy a explicar en qué consiste el accidente de trabajo. Bueno, el accidente de trabajo, tal como aparece aquí en la imagen, es toda lesión que sufre una persona a causa o con ocasión del trabajo y que produzca incapacidad o muerte. Incapacidad cuando yo me vea reflejado en que mis capacidades son disminuidas, por ejemplo, si sufrí una lesión en una extremidad de mi cuerpo, ya sea el brazo completo o una pierna o en mi visión, etcétera, o en el caso fatal, que esto es lo que siempre tratamos de evitar, que sea la muerte. Luego nos encontramos con las enfermedades profesionales. Las enfermedades profesionales, tal cual como se puede ver acá, es la que es causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice la persona y que produzca incapacidad o muerte. Incapacidad con los ejemplos que les di anteriormente. Por ejemplo, si la misma secretaria de tanto estar tecleando todo el día le da artrosis o tendinitis, eso es una incapacidad. Y muerte por si llegase a conducir con un desenlace fatal, que esto, insisto, es lo que nosotros tratamos siempre de evitar. Conceptos asociados a la prevención de riesgo y que son importantes que ustedes los manejen, lo conozcan. El primero es un incidente. El incidente es un acontecimiento no deseado que resulta o puede resultar en pérdidas. Eso es un incidente. Hablamos de pérdida cuando estamos hablando solamente de recursos materiales, nada más. ¿Cuándo este cambia? Si este resultase en lesiones a personas y daños a la propiedad, en pérdida de elementos, nos referimos a un accidente, específicamente. Acá identificamos cuándo ocurre un accidente. Vuelvo a repetir, por si no les queda claro todavía. Incidente, acontecimiento no deseado, que resulta o puede resultar en pérdidas, elementos materiales. Cuando es un accidente, o cómo se reconoce como accidente, cuando este resultado significa lesiones a personas y daño a la propiedad. Ahí hablamos de un accidente. Ahora, cuando este accidente, si llegase a ocurrir, pero las consecuencias solo resultasen si no resultaran en lesiones o daños, ya sea a la propiedad, se conoce como cuasi accidente. Es lo que comúnmente uno dice, oh, me salvé por el susto nomás, fue solamente el susto. A eso le vamos a denominar cuasi accidente. Pérdida. Este concepto corresponde al uso innecesario de un recurso, ya sea material o recurso humano, en donde se desperdicie. Peligro. Es la capacidad o propiedad de algo para ocasionar un daño. Cuando yo evalúo un terreno, un sector, un lugar, y veo que hay elementos que pueden provocar, ya sea accidentes, veo elementos cortopunzantes, veo hoyos, etc. A eso nosotros les vamos a decir daño, porque estamos detectando lugares que son potencialmente perjudiciales para la persona, que pueden producir un daño. Falla operacional. ¿Cuándo ocurre la falla operacional? Esta ocurre cuando hay pérdida del tiempo. ¿Y cómo encuentro cuando hay pérdida de tiempo? Cuando por o motivo no hay lesionados, no hay tampoco pérdida de daño a la propiedad y hay un desperdicio de tiempo, ahí encontramos la falla operacional. El siguiente es desviación estándar. ¿Cuándo ocurre una desviación estándar? Cuando no se cumple o no se respeta una norma establecida. Esta norma establecida, si me dice que para producir cierto objeto X o determinado, debo seguir el paso 1, el paso 2 y el paso 3, y si yo me salto uno de esos pasos para llegar al resultado, ahí ocurre una desviación estándar, porque a lo mejor el producto que yo voy a obtener no va a tener la misma calidad, la misma durabilidad, la misma resistencia, etc. Estos conceptos que acabamos de ver son conceptos comúnmente asociados dentro de lo que es la prevención de riesgo y que todas las personas que estén, ya sea en enseñanza media técnico-profesional, en sus prácticas o ya sea trabajando, son conceptos que los deben conocer y saber identificar para que uno sea el fiscalizador y, más importante, que cuide nuestra propia salud. Bueno, a continuación vamos a ver algunos ejemplos para que puedan ustedes aplicar lo que hemos visto de acuerdo a los conceptos que hemos tratado. El primer ejemplo que aparece en pantalla dice: se rompe el vidrio, no se produce lesión al trabajador.
¿A qué corresponderá ese ejemplo? Fíjense en la primera imagen que estoy aquí mostrando. Va el trabajador con el vidrio bajo el brazo, luego va caminando y este se cae. Se rompe el vidrio, no se produce lesión. ¿Lograron identificar a qué concepto corresponde? Si lo hicieron, los felicito. Este concepto corresponde a incidente. Pasemos al siguiente. Va el trabajador con el vidrio bajo el brazo, luego dice, no se rompe el vidrio, pero se lesiona al trabajador. ¿A qué concepto corresponderá? ¿Lograron identificarlo? Si lo hicieron, los felicito. Pero este concepto corresponde a accidente. Continuemos con la siguiente imagen. Nos vamos a encontrar con dos ejemplos nuevamente. En el siguiente ejemplo, va el trabajador, dice, se rompe el vidrio, se lesiona el trabajador. Acá analicemos la imagen. Hay daño material y hay lesión hacia la persona. Por lo tanto, ¿a qué concepto corresponde? Si lo lograron hacer, los felicito. Y si no, acá ahora lo vamos a ver. Este concepto corresponde a accidente. Pasemos al último, al que está a un costado. Dice, se rompe el vidrio, no se produce lesión al trabajador. ¿A qué concepto corresponderá este? Analicémoslo. ¿Hay lesión a la persona? No. ¿Se rompe la propiedad? Tampoco. Por lo tanto, ¿a qué concepto corresponde? Si lo lograron identificar y ya saben cuál es, bien. Es porque están poniendo atención. Este concepto corresponde a cuasi accidente, porque aquí no ocurrió ni daño a la persona ni daño material. Solamente, en este caso, no ocurrió nada. Por lo tanto, corresponde a cuasi accidente. Bien. Vamos a dejar de lado ahora lo que hemos visto de la introducción a lo que es la prevención de riesgo. Espero haya sido provechoso. A continuación, vamos a continuar con lo que es la Ley 16.744. Vamos a partir primero con un poco con la génesis de cuando surge esto, en los orígenes de la Ley 16.744. Bueno, esta parte en 1916 solamente incorporando accidentes de trabajo y luego sufre una modificación. Esta modificación que sufre incorpora las enfermedades profesionales para luego posterior en 1968 ser promulgada como ley propiamente tal. Acá se promulga la ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, pero esta ley se va a conocer como seguro social obligatorio. Esta es la ley 16.744. ¿Y cuándo empezó a estar o a correr en vigencia? El mismo año, pero el 1 de mayo. Hasta la fecha es la ley que tenemos vigente y que protege a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la ley? El primero, para que podamos ir viéndolo, prevenir. ¿Qué voy a prevenir? Prevenir significa que yo voy a tener personal dedicado a esta tarea, prevencionistas de riesgo, en los cuales me van a recordar permanentemente los riesgos a los que voy a estar expuesto en el lugar donde yo esté trabajando. Hay lugares que tienen mayor riesgo, otros que tienen menos riesgo, pero esto es el primer punto, prevenir. El siguiente, otorgar atención médica. La atención médica es proporcionada cuando ocurre un accidente o el trabajador contrae una enfermedad profesional. Ahí se le otorga de inmediatamente la atención médica. Luego, otorgar prestaciones económicas. Estas ocurren cuando ocurre un accidente, aún así el trabajador cumpliendo con todas las normas y todos los elementos de protección personal, utilizándolo a diario. Si llegase a ocurrir un evento de esa naturaleza, se considera como un accidente de trabajo y va a tener una compensación económica. Esperamos que eso no ocurra porque lamentablemente las compensaciones económicas no sirven si uno no tiene la salud completa, pero va a contar con esa compensación. Luego, en rehabilitar, si el trabajador llegase a sufrir ese accidente o enfermedad profesional,
va a contar con licencia médica, el cual el profesional o la persona trabajando va a tener atención médica garantizada, y dentro de esta atención médica garantizada va a tener sesiones de rehabilitación si es que esta persona perdió la movilidad de algún brazo, de alguna extremidad, ya sea el pie o ya sea reducción de la vista parcial, etc. El ideal es que esta rehabilitación pueda recuperar, ojalá, el 100%, o si no, lo máximo que pueda. Luego nos encontramos con reeducar. El reeducar es un punto importante porque esto permanentemente se debe hacer en las empresas, el recordar permanentemente los riesgos a los cuales nosotros estamos expuestos. Además, siempre tienen que haber señalizaciones debidamente pegadas, visibles para todas las personas y que sean claras y fáciles de entender para todos, que el mensaje llegue efectivamente a todos. Bueno, continuamos con las contingencias cubiertas. ¿Qué contingencias tiene cubierta esta ley de Seguro Social 16.744? Lo primero es el accidente de trabajo, que esta ya la acabamos de ver anteriormente, pero son también considerados accidentes de trabajo los accidentes de dirigentes sindicales a causa de su cometido gremial, los trabajadores enviados al extranjero en caso de sismos o catástrofes, los trabajadores enviados por empresa a cursos de capacitación. Si yo en ese transcurso llegase a sufrir un accidente, eso va a estar cubierto. ¿Cuáles son las excepciones que podemos encontrar acá? Si por fuerza mayor extraña no hay una justificación que haya ocurrido este accidente en alguno de esos tiempos que acabo de mencionar, esa contingencia no va a estar cubierta, porque no hay una justificación debida. Y si llegase a ocurrir un accidente por intencionalidad de la misma persona, si se lograse demostrar que la persona se autoatentó contra su salud, contra su persona, eso tampoco va a estar cubierto. Esas serían las excepciones. En el caso de los accidentes de trayecto, concepto que lo vamos a ver ahora y se los voy a explicar. ¿Qué es lo que es un accidente de trayecto? Este es considerado o se conoce como accidente de trayecto cuando uno sale desde la puerta de su casa, va hacia el lugar de trabajo, o desde el lugar de trabajo yo me voy y voy hacia mi casa, y si me ocurre un accidente en ese transcurso directo de ida o vuelta, a eso le vamos a llamar accidente de trayecto. Cuando llegase a ocurrir este accidente, se debe dar aviso de inmediato a la persona encargada que está en la empresa. Se debe dar aviso de inmediato para que se activen los protocolos y sea debidamente cubierta este accidente que se pueda haber generado. Las enfermedades profesionales también están cubiertas, ya las explicamos. Estas son las que se producen debido al ejercicio de la profesión o del trabajo y que se generan no necesariamente de un día para otro, generalmente se produce por la acumulación de ese trabajo en el mediano y largo plazo. Las personas que se encuentran protegidas por esta ley, todos aquellos trabajadores que estén en el Código del Trabajo, que tengan su contrato, esas son las personas que van a estar debidamente protegidas. Luego, las obligaciones que tiene la prevención de riesgo contemplada en esta ley. Lo primero es la obligación del Estado de vigilar y fiscalizar a las empresas permanentemente para que cumplan con estas exigencias que deben tener para el resguardo de sus trabajadores. Prescribir todas las medidas de higiene y seguridad en manuales que se le entregan a las personas para que todos tengan clara la instrucción y tengan la misma información. Luego nos encontramos con las obligaciones de los organismos administradores. Estas obligaciones son las que deben cumplir las empresas. Prescribir todas las medidas de seguridad e higiene a través de manuales, aplicar variaciones de cotizaciones adicionales y que llegasen a ejercer horas extras, deben estar debidamente bien estipuladas cuánto es lo que se va a incorporar o agregar a su remuneración a fin de mes. También tenemos realizar actividades permanentes de prevención de riesgo, esto es generalmente siempre realizar simulacros, charlas, etc. Luego encontramos las obligaciones de las empresas. ¿Qué es lo que deben cumplir las empresas siempre? Implementar medidas de prevención. Estas medidas de prevención que se deben implementar siempre deben estar presentes y ser conocidas por todos.
Establecer y mantener al día el reglamento interno de higiene y seguridad de la empresa. Lugares donde se puede comer, protocolos para dónde estar, cómo se debe ir, con qué EPP se debe transitar, etc. Y proporcionar gratuitamente siempre estos EPP a todos sus trabajadores. Obligación de informar. El ODI, más conocido, es la obligación de informar, es decir, cada trabajador que llegue a una empresa a trabajar se le debe hacer una charla de inducción respecto a los riesgos asociados que va a estar expuesto esa persona. Se le debe dar a conocer. Se debe dar a conocer y debe ser clarito la información a través de una presentación, a través de una evaluación, a lo mejor le hacen pruebas. Esto se hace con mayor medida de las evaluaciones en minería, con las charlas de inducción. Luego, por último, y para ir finalizando, las obligaciones de los trabajadores. Así como se le exige también a la empresa, los trabajadores también deben cumplir, primero, con las normas e instrucciones de usar siempre los EPP en todo momento y en todo lugar, donde sean requeridos. Nunca se deben quitar los EPP de los lugares donde se transita. Y acudir a exámenes de control, chequeos médicos preventivos que se realizan. Hablo desde el punto de vista de minería. Generalmente se mandan a hacer exámenes preocupacionales a las personas que ingresen a trabajar siempre a un lugar de trabajo, por primera vez. Siempre se van a hacer esos chequeos. Bueno, alumnos, espero haya sido de su agrado. Agradezco su atención. Para mayor información la puede encontrar en Currículum Nacional o puede hacerme las consultas en mi correo y yo haré entrega de material si necesita, guías, trabajos para que pueda ir complementando lo que hoy día acabamos de ver. Sin más, me despido, agradezco su atención, hasta luego. La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.